bien. Muy Acá bien. va. Bueno, muy bien. Qué lindo verles a todos. Mm, Muy bien, vamos entonces a iniciar este satsang. Bienvenidos a todos. Pónganse en dale. una posición cómoda, vamos a hacer una sintonía. Reúnan las palmas a la altura del pecho. Cierren sus ojos. Reúnan todo su ser interiorizándose para este momento. Dejen todo lo demás aquí y ahora. Exhalen todo el aire. Inhalen profundamente. Oh, oh. Sientan su respiración. Sostengan el estado durante unos segundos, intentando percibir su cuerpo, su mente, su respiración, su estado interior. Y enfóquense en la respiración. Observen ese momento en el que están exhalando el momento en el que sucede la inhalación, el momento en el que vuelve a suceder la exhalación y comienza a adoptar la actitud del observador. Observar al que está respirando. Intenta dejar de tironear de la respiración, de dejar de empujar a la respiración para empezar a ser el espectador neutro de quien está respirando, el que está por encima de la respiración, antes del impulso voluntario de respirar. Observa cómo sucede la respiración dedicándote estos minutos
con paciencia, con amabilidad, sin apuro. Ahora estás aquí, todo lo demás no existe. Ningún quehacer, ninguna obligación, ninguna presión, ningún tengo. Cuando sea el momento te ocuparás de los demás y de las demás cosas. Ahora estás aquí, dedicando este momento a interiorizarte, a saber más de ti mismo, a conocerte mejor, a borrar impresiones, conjeturas, expectativas y empezar a ver la realidad tal cual es. Ahora el observador inmutable, sin ningún tipo de identificación ni apreciación, observa al que respira. Observa todos los matices que pueden aparecer en la respiración, pero no sos ahora el que corrige si la respiración es corta, si es larga, si es fría, si es caliente, si es entrecortada, si es larga. Solo observa. No es el momento de corregir, de acomodar, de opinar, de rechazar. Descubre al observador, sin prejuicios. Ten en cuenta el sentido puro de la tolerancia, de la dedicación. Descubre cuando aparece el boicot, la lástima, la victimación, para volver a enfocarte en el observador inmutable, que no va a aparecer inmediatamente o constantemente, pero está ahí. Y tu voluntad, tu dedicación, es la que te lleva al objetivo, sin frustración, sin opinología, sin lucha, constancia, dedicación, escucha, una y otra vez, insistir a través de saber cuál es el camino, escuchar la guía y darte cuenta dónde estás dando el paso. Ahora el observador permanece inmutable, observando al que respira. Y al mismo tiempo puedes sentir que te estás habitando
sin dejar de observar al que respira, y que en ese habitarte un estado de contento vibra en tu corazón. Eres el observador vibrando en contento permanente, habitando con la conciencia todo tu templo. La respiración sucede, es involuntaria, puedes percibirla rozar el espacio interno de tu nariz, sin miedo. Entrégate al observador, entrega ese control impulsivo, hiperactivo de la conciencia, se expande al infinito, donde todo aparece frente a ti tal cual es, donde se disuelve el engaño, la ilusión, la separación, y recordamos la unidad que ya existe, que ya es de antes, plena, unidad sin separación. La respiración es esta experiencia de recordar y experimentar en la dualidad la unidad que ya somos. Observa que tiene dos narinas y quizás puedas estar observando que está más activa una que la otra. La narina derecha activa, solar, caliente, relacionada con el aspecto masculino. La narina derecha lunar, la narina izquierda lunar, fría, oscura, relacionada al aspecto femenino. Antes de que el aire ingrese por la nariz, en el espacio externo a nosotros, no está dividida, está integrada. Se separa en el momento que sucede la inhalación, cuando ingresa a través de los orificios nasales, toma esta clasificación. Al llegar a la zona alta de la nariz, se vuelve a integrar
nos vuelve a recordar el principio. Recuérdate, recuérdate, soy. Y luego vuelve a clasificarse adentro del cuerpo a través de los pulmones y a través de la actividad. Inhalar, exhalar. Y al momento de salir del cuerpo, vuelve a integrarse. Sigue observando tu respiración mientras escuchas verdades que no vienen de la mente ordinaria. No viene de un análisis, de un debate. No vienen de la dualidad. Son verdades del origen, de la esencia, de la comprensión, que se manifiestan como revelación cuando observamos verdaderamente el interior. Cuando somos nuestros propios observadores, cuando abrimos la mirada interna aceptándonos tal cual somos, todo se revela ante nosotros. Nada más ni nada menos que para ser nuestros propios comandantes, para dejar de ser niños y comenzar a ser adultos, el superhumano, quien no depende, quien no está apegado a los resultados, ni a las formas, ni a lo que hace, sino quien es el observador imperturbable de lo que ya es, de lo que ya existe. Comienza ahora a tomar conciencia de respirar de forma voluntaria, inhalando profundamente, exhalando. Deja bajar un instante el mentón, deja bajar las manos. Vamos a ir abriendo los ojos, subiendo la cabeza. Esta práctica tan sencilla y al mismo tiempo compleja, porque lograr ser el observador sin querer interferir requiere un entrenamiento, porque inmediatamente nos identificamos con el hacer. Entonces, cuando no nos acordamos de la respiración, seguramente la respiración anda por ahí, pero inmediatamente que decimos observamos la respiración, queremos manejar. Y parece que se volviera complejo observar la respiración. Entonces, ¿qué requiere esto? Práctica, ¿sí? Donde uno puede hacerla varias veces en el día,
tomarse unos minutos y tratar de volverse el observador. Esto tiene amplios beneficios, muy amplios, como eh, recuperar el estado natural, bajar la actividad mental, ¿sí? Bajar la ansiedad, el impulso, desacelerar, renovarse. Es como cuando uno eh, está un poco cansado o agotado físicamente y se da un baño. ¿Vieron cómo uno se renueva, ¿no? Y se siente renovado cuando te das un baño, te refrescas. Bueno, imagínense eso mismo en todo el sentido, en todo el ser, no solo físico, físico, mental, emocional. Entonces, varias veces al día, tomarse unos minutos para hacer esta sencilla práctica, que es ser el observador del que respira, van a notar enormes beneficios, y a medida que vayan avanzando, el efecto lo van a ver como una repercusión después, en la concentración, en no reaccionar de forma reactiva, en darse cuenta que tienen espacio dentro para reflexionar, para ver las cosas con otra perspectiva, que cuando estamos tan sumergidos en la vida, a veces nos lleva mucho tiempo para reflexionar, o nos caen las fichas, como dicen comúnmente, a los días o a las semanas o al mes, o vaya a saber cuándo, o no caen y no comprendemos, o estamos constantemente identificados en cómo respondemos de forma impulsiva, llevados por el estado reactivo de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de cómo vamos eh, maniobrando de forma desequilibrada nuestro mundo interior. Hoy me habían preguntado en algún momento, alguno de seguro de ustedes, el tema de el boicot, ¿sí? Y la autolástima. Era un tema que me venían preguntando, planteando. Antes de entrar en el tema, quisiera comentarles que dentro de la cosmovisión yógica, los yogis, tenemos una psicología, ¿sí? Hay una psicología yógica. Esta psicología yógica, a diferencia de la psicología convencional, que toma más vale la personalidad, una parte del ser, que es la personalidad, la forma en que se expresa, la forma en la que piensa, cómo se maneja. La psicología yógica comprende el ser completo. La psicología yógica no deja una parte separada de la otra. No estudia la personalidad analítica basada en estadísticas o en sucesos. Por eso esto no viene de una persona, no viene de alguien que estudió y dijo, entonces los demás repiten. No. Psicología yógica, que es el estudio del ser, lo que se llama Samkhya, es la comprensión de algo que ya se ha logrado. Esto es revelación, no es estadística. No es un estudio que se hace a determinadas personas que funcionan de determinada manera, entonces se da un resultado y después en ese resultado se maneja como todo junto, como si fuese una estadística, o que se plantea según las épocas. No, esto es la comprensión, como digo, a través de la exhaustiva observación de uno mismo. Por eso, esto que estoy planteando es una revelación. Esto se revela, como les decía hace un momento, a través de la autoconocimiento interno, de saber quién uno es.
Entonces el yoga, no como técnica, ni como curso, ni como algo de cuestión práctica, sino yoga como la liberación que ya es. Yoga es la liberación del ser que ya es. Luego está la sistematización donde se hace un camino para alcanzarlo. Pero yoga, así como yoga, no tiene que ver con una sala, con las asanas, con un curso, con una escuela, no. Yoga podría decirse que es reconocer el estado de liberación que ya el alma es. El alma no está atada a nada. El alma no sufre, el alma no se identifica, la conciencia, que es el alma, no está atada a nada, ni al cuerpo. Podríamos decir que está atrapada en el cuerpo mientras que se identifica el ego con la forma, no libera el alma, o sea, no manifiesta el brillo del alma, pero el alma ya es, no necesita nada, no necesita nada, ni tampoco necesita este cuerpo, sí lo necesita para experimentar esto que estamos nosotros eligiendo, que es ser humano. Pero el alma es feliz, el alma es libre, eso vibra en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es la esencia de quienes somos. Y ya somos libres y felices. Entonces, descubrir, revelar el yoga que existe en nosotros es eso. Pero no va a estar afuera. No va a venir de afuera. El hecho de que uno tenga un maestro, que tenga un camino espiritual, que pertenezca a un linaje, es porque ese es como un faro que va caminando hace más tiempo delante, ya hizo un camino, ya está viendo las cosas, viendo desde otro ángulo, viendo más lejos. Entonces, es por eso que uno recibe la enseñanza, pero para que el camino lo hagas vos, para que vos vayas ahí con dedicación, paciencia, escuches en tu interior. Y eso se revele en el tiempo que dedicas, en el tiempo que practicas, en el tiempo en el que vas viendo que hay un efecto de maduración, que hay un efecto de revelación en el que vos te vas dando cuenta que con el tiempo, la continuidad, la práctica, vas logrando estar en otra frecuencia. Cuando te mirás atrás, ves lo que has crecido, lo que has cambiado, lo que te vas transformando, pero es un arduo trabajo constante, no es una conversación mental en el que vos explicás cosas porque tu mente las necesita. La revelación no necesita explicar nada ni demostrar nada, se ve en la manifestación de nuestras acciones. Nuestras acciones delatan la coherencia o la incoherencia. Entonces uno con la boca puede decir un montón de cosas, pero tus acciones te revelan. Cuando hay una perfecta unidad entre el ego que se alinea al alma, no son dos cosas, solo que esa parte pequeñita que se separa se identifica con esta parte limitada, creyendo que uno es esto, el cuerpo, lo que piensa, lo que tiene, el control. Todo eso te separa de vivir en plenitud. Vivir en plenitud no es lo que está afuera, es la profundidad que existe en tu interior. Esa profundidad existe, pero requiere que acalles toda esta hiperactividad constante, impulsiva, externa, material, avara, de control, de descontrol. ¿Y qué requiere? El foco en quién sos vos, quién está viviendo, quién es el que está ahí, quién sobrevive, quién está preocupado,
controlando, tener más, más, o vivir en la miseria. Entonces, aquí es donde quiero entrar en el tema del boicot y la autolástima. El boicot podemos decir que es activo, ¿sí? Y la autolástima podríamos decir que es pasiva. En el universo se manifiestan en la dualidad fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas nos dan las características que se denominan gunas, ¿sí? Que es lo rajásico que permite el movimiento y lo pasivo que permite el estancamiento, la quietud. Cuando esto está separado, pasan desequilibrios, ¿sí? La interacción entre ambos nos hace reconocer el aspecto que podemos llamar armonía, que es lo sádvico, pero que debemos nosotros encontrarlo a través de darnos cuenta cómo queremos estar, cómo queremos vivir, por dónde queremos ir. Entonces, ¿qué es el boicot? El boicot es esa autoflagelación, vamos a decir, el ponernos la traba a nosotros mismos. El autoboicot es boicotearte, negarte a vos misma, ¿sí? Generar distintos discursos o distintas bloqueos, sea por patrones que tengamos en la mente, por costumbres, por hábitos, por impresiones mentales, por falta de estima, por negatividad, por influencias planetarias, lo que vos quieras, ¿sí? Pero es como bloquearte, ponerte vos mismo la limitación. No voy a poder, no me va a salir, no es para mí, no creo que pueda, y seguro que va a aparecer algo, y seguro que tal cosa, y seguro. Entonces es activa, que hace que te encuentres finalmente con ese bloqueo, con esa negación, la pobreza, la miseria, el no tengo, el no llego, el me falta. Bueno, toda una lista que podemos hacer que también te lleva a lastimarte, a golpearte, a dañarte, a traer cosas para que finalmente digas, viste que no podía, viste que me apareció tal cosa, viste que no me lo dieron, viste que no, ¿entendés? Ese es el boicot. El boicot es como si tuvieras un inquilino adentro que te va poniendo constantemente la negación, el bloqueo, disfrazado de cualquier cosa, disfrazado hasta de pseudo amigo. Y la autolástima, que es pasiva, ¿sí? Es producto de creer que lo demás te hace algo. Lo demás es lo que te lo pone. Pero ambos dos son negativos. Ambos dos son bloqueos. Esto dentro de la cosmovisión yógica lo vemos como la dualidad, lo vemos como la falta de dominio de nuestras propias fuerzas internas. Esto altera la respiración, esto altera el sistema nervioso, esto altera también la capacidad que tiene el cerebro, la corteza cerebral, de transferir la información del cerebro derecho al cerebro izquierdo. Cómo manejamos en nosotros lo que está dentro nuestro en relación a cómo nos relacionamos con el afuera. Entonces, todo esto es maya, es ilusión, ¿no? Me hacen, me dicen, no me dejan, no me lo permiten, no sé, y me llevo por el pasado, por las cosas, cómo me criaron, cómo me enseñaron, cómo me dieron. Entonces, todo eso te genera autovictimación, autolástima. Es un estado de putrefacción, vamos a llamarlo, estancamiento.
Es un estado en donde no hay avance, donde no hay transformación. Es un estado en donde tenés las mejores excusas, los mejores fundamentos que te crees vos y que te lo autopones vos. El 80% son autoimposiciones. Esos patrones nos lo autoimponemos nosotros. Y el auto boicot, que puede ser activo en movimiento, como dije, rajásico, también lo autoimponemos nosotros. Es desgastante. Si este era más estancamiento, este es desborde. Entonces hay desgastes, hay falta de energía, hay desorientación, descontento, hay constante disgusto, constante estado de no disfrute. Tengo las cosas, pero no me alcanza porque quiero más. Aunque me boicotee, quiero más. ¿Qué hago? Exceso de consumo. De todo tipo, porque puedo consumir sexo, puedo consumir energía, puedo consumir pensamientos, puedo consumir materia, puedo vivir en el estado constante de lujuria que no, eh, o en la excesiva exposición de las cosas externas, ¿sí? De cosas externas que me llevan a una apariencia, pero en realidad eh, me estoy boicoteando, porque yo misma me pongo las trabas, los bloqueos. Entonces, no, en ambas dos, fíjense que te estoy hablando ampliamente, pero ustedes pueden observarse a cuáles tienen más tendencia, sea poquito, sea mucho. Pueden tener las dos, un poquito de una en algunas cosas y un poquito de la otra en la otra, pero es como son características que podemos detectar en nosotros. Cuando nos auto boicoteamos, cuando queremos hacer algo y la mente empieza, y no, capaz que no te conviene, no, porque a lo mejor tal cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que impulsarme, tengo que anular. Volvamos al principio, hay que observar, tener como un espacio de reserva. Siempre tengo que tener un espacio de reserva para la reflexión. Si no tengo como esa habitación interna para reflexionar, estoy desfasado entre el pasado y el futuro. ¿Sí? El pasado me tiene atrapado, ¿no? En la víctima, en la lástima, en la pobreza, en el no tengo, y bueno, y lo que me tocó, y lo que no sé qué, y todas las comparaciones que puede hacer la mente. Y el futuro es esa ansiedad de estar más de lo que podés, más de lo que debieras, más de lo que en realidad tendrías que estar desfasado. Entonces ese desfasaje hace que no tengas espacio. El pasado directamente ni se le ocurriría tener espacio para reflexionar porque está allá, no avanza. Pero el futuro es la preocupación, la anticipación, el boicot, estar acelerado. Hago por las dudas, voy por las dudas. El pasado y un poco.
mejor no. O bueno, más o menos. Más o menos. Total, ¿quién lo ve? No es mío. Eh, Está bien, nadie se va a dar cuenta. El futuro, ni piensa, ni le importa quién va a pasar por arriba, a quién deja el tendal que deja. Entonces, estos aspectos están constantemente conjugándose. Uno puede tener una fuerte, vamos a decir, autoestima, que no significa una estima sana. Uno puede tener mucha estima, entonces arrasa. Entonces uno dice, ahí hay boicot. No, no te estás boicoteando. Pero sí puedes tener autolástima, porque se puede camuflar, puede estar escondida ahí adentro. Puede darte ese impulso a que vos estés como eh, en un estado así, de impulsividad, tengas como una estima alta, pero internamente podés estar movido por eh, alguna imposición que tengas en donde te has sobreestimado, pero no está sano. Entonces acá tenemos que encontrar en nosotros cuáles son nuestros desfasajes, porque si interiormente no nos sentimos en contento, en paz, a gusto con nosotros, quiere decir que estamos moviéndonos de una determinada manera que no nos está dando ese equilibrio, esa armonía. Entonces la práctica que se hace no es cualquier práctica, no es que yo me pongo a practicar y ya está, y bueno, y me va a dar un efecto. Yo tengo que ir sabiendo para qué dedico mi tiempo a la práctica. Por eso los satsang, esto, son lo que nos nutre, por eso es el corazón del yoga, esto es el corazón, porque esto le da sentido a la práctica, te hace que te des cuenta que por qué dedicar el tiempo a la práctica y que cuando vos estás en la práctica y te das cuenta que te cuesta, cuando estás en la práctica y te das cuenta que te fastidias, te enojas o te crea cierto rechazo o fastidio, porque crees que, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Cuando yo les digo, sostengan, no bajen, y ustedes quieren salir de ahí y no le encuentran el sentido, ¿por qué estoy diciendo sostenga, no baje? Porque te estoy viendo y porque vos tenés que sostener, porque justamente tenés que atravesar ese boicot, tenés que atravesar esa estructura mental. No es porque hay que sostener porque es una cuestión técnica, una cuestión que a mí se me ocurre. Es porque te estoy viendo, es porque para eso está el maestro. Para eso vos decidís tener un maestro, para que te dé los ajustes que vos necesitas. Pero en ese momento no tenés que estar reactivo. Si te está diciendo no aflojes, es porque sabe que vos podés. Entonces te tenés que sentir honrado, te tenés que sentir bendecido y tenés que atravesar toda esa lucha constante de boicot. ¿Por qué abandonas? Porque te boicoteas. ¿Por qué no atravesás la molestia? Porque vos misma te pones el bloqueo. Porque no querés ir más allá. Porque ¿qué implica ir más allá? Mejorarte, ser mejor persona, transformarte, ver las cosas como son. Pero le tengo miedo a mi propia mente.
Entonces, el boicot, como la autolástima, es tenerte miedo a vos mismo. Es no ser capaz de sentir lo que sos capaz de sentir internamente en el estado más puro de tu ser. Entonces, ¿qué tiene más fuerza? La dualidad. Entonces, todos hablamos de lo espiritual, hablamos de Dios, hablamos del amor, hablamos de la divinidad, pero muy pocos están reconociéndolo interiormente. Para vos reconocer algo que no se puede hablar, no se puede explicar, solo se puede vivir, sentir, tenés que saber que tenés que disolver todos estos eh, aspectos autoimpuestos que son el boicot, la lástima, la miseria, el miedo, la victimación, el esconderte detrás de para no superarte, para no ser mejor persona. Y ni siquiera estoy hablando de ser un yogi ni ser espiritual, estoy hablando de ser mejor persona, que ya es un montón. Ser mejor persona es un montón. Entonces todos los días debieras cambiar algo. Todos los días de tu vida que despertás a la mañana y antes de volver a perder la conciencia cuando te dormís, debieras chequear si durante el día cambiaste algo. Durante el día te transformaste en algo mejor que ayer. Antes de terminar el día de hoy, antes de ir a dormir, todavía tienen tiempo, hagan una observación de todo el día, intenten cambiar algo en su mente, en su forma de pensar. A ver, ¿en qué voy durante el día? Se bloquearon, se boicotearon, se negaron o se quedaron encerrados en su propia lástima. Cámbienlo, transfórmenlo en su mente, escríbanlo. Una acción, una emoción que está ahí retorcida, enroscada. Pónganle un poco de, de ingredientes de amabilidad, de compasión, de decir, pero ¿y si no es tan así como yo lo estoy pensando? ¿Y si no es tan enroscado como a mí se me está ocurriendo? ¿Y si no es tan negativo? ¿Y si no es apañar, eh? Es tomar una perspectiva diferente de la que estás ahí atascado. Acuérdense que una parte es en la que está atascada y la otra es la que está acelerada. Yo tengo que encontrar el punto de armonía, que no es algo que está quieto, es algo que se está moviendo, que es fluir, fluir, porque si vos estás estancado no fluís y si estás acelerado no fluís. Tenés que fluir y fluir no es, bueno, así nomás, no, eso no es fluir, no, eso es estar estancado. Acuérdense que pertenece al pasado. Y el otro que dice, sí, vamos, 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 es eso, ya está pasado rosca. Entonces, no hay, como dije, un espacio donde reflexionar. Cuando esto interacciona como una coexistencia, coexisten, ¿sí? Empieza a existir la expansión. La expansión es ese espacio al que me estoy refiriendo donde uno puede reflexionar. Si no tienes espacio para reflexionar, estás desfasado. ¿Entienden? Están desfasados. No hay espacio. Cuando vos estás en paz, cuando vos sos tu propio dueño, cuando vos estás aquí, ahora, siempre tenés espacio para reflexionar. Reflexionar no es analizar y dejar que el tiempo pase y dar explicaciones y charlar para que el otro te crea lo que vos estás diciendo, porque eso no es espacio. Eso es tamásico, eso es dependencia.
Eso es creer que vos le tenés que explicar a alguien que en realidad sos vos el que no entendés, sos vos el que no te das la observación. Si yo tengo que explicar algo de lo que yo siento, pienso y tengo que hacer, significa que ya no es mío eso. Está separado de mí. Yo no tengo que explicarle a nadie nada. Yo tengo que ser mejor por mí, estar cuidándome de no desfasarme de mí. Entonces no tengo nada que explicar. Ni pedir explicaciones. Bueno, muy bien, se nos está acabando el tiempo. Díganme si tienen alguna pregunta, si van comprendiendo. Pueden abrir el micrófono y preguntar si necesitan algo sobre lo que estoy comentándoles. Aunque no tengan una pregunta, cuéntenme si van entendiendo, si van siguiendo la idea. 감사와 Makashi. Kamsa. Dañabar. Maravilloso. Mucha claridad. Me ayudó a comprender mucho, aclarar en mí estas dos, el futuro y el pasado, y discernir bien. Maravilloso. Me, me voy a quedar reflexionando mucho sobre esto, Claro, porque sí, realmente estar es una aquí, herramienta. sí. Es algo que nosotros lo podemos aplicar rápidamente como hicimos hoy al principio en la pequeña meditación que hicimos después de la sintonía, donde ese instante donde vos tenés que poder estar en el observador, ¿cuánto nos cuesta? Así que vos imagínate las 24 horas donde estamos. Si a vos a lo mejor lográs un segundo, ojalá uno dijera un minuto, de estar siendo el observador y solo el observador imperturbable, y vos decís, todo lo que me costó este minuto, ¿dónde estoy las 24 horas? O sea, las 23:99. ¿Dónde estoy? ¿En cualquier lado? Menos en mí. Entonces ahí tenés un test muy rápido de revelación en donde ya no tenés que dar más explicaciones, ni excusas, ni nada, porque está todo a la vista. Vos decís, ya está, listo, ya me convencí a mí mismo. Tengo que practicar, poder estar las 23,99 en mí. Y un minuto distraído, no al revés. Maravilloso. Maravilloso porque lo veo muy tangible, Claro, muy práctico sí, 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 en exactamente. estos momentos que uno necesita claridad. Dañabar. Y fácil de aplicar, fácil de compartir si uno se lo quisiera compartir a otro. No es demasiada técnica, no es que se tienen que poner en una situación de dirigir nada. Es como un mecanismo en que es fácil de aplicar, es fácil ponerlo como una manera de volver al centro, no perder el eje, tener, como dije, la mente fresca, renovarse, reiniciarse. ¿Y dónde está? Lo tenemos puesto, no tenemos que molestar a nadie, no tenemos que hacer cosas raras. Y es varias veces al día. Miren que siempre lo enseño, siempre lo digo, que esto es algo que
que no es algo que inventamos nosotros. Esto, los grandes yogis, los grandes meditadores de antaño han pasado por esto igual que nosotros. Y ha funcionado, entonces si sigue vivo, vigente, significa que, ¿por qué no lo estamos haciendo? Fíjense que es lo más cercano a algo que inmediatamente lo empezás a poner y funciona. No estamos diciendo meditaciones raras, ni posturas raras, ni nada más que observar tu respiración. Tu respiración es el principio de esto que llamamos vida. Cuando estás en el vientre de quien es tu mamá sustituta, antes de que pases por el canal de parto, estás en otra frecuencia respiratoria, en otra frecuencia de intercambio. Podríamos decir que estás en lo anterior, en las aguas primordiales. Cuando pasas por el canal de parto y después de unos minutitos, recién ahí estrenás la respiración gaseosa. Y a partir de ahí que empieza ese intercambio de oxígeno entre lo de adentro y lo de afuera, entre las fuerzas, entras en la dualidad sin reconocer todavía la dualidad, porque la empezás a transitar de manera inconsciente. Y en un momento pasamos de ese estado inconsciente al estado consciente, ¿sí? Que pasa en otra etapa. Ese estado consciente es en el que hemos quedado atrapados, porque ese consciente es el que hace que estemos pendientes, atraídos constantemente por lo externo. Entonces, ¿con qué nos quedamos obsesionados? Atrapados en la vista, atrapados en el oído, atrapados en la respiración, atrapados en la lengua, atrapados en el sexo, atrapados en el hacer, hacer, y dejamos de comprender quién es el que ve, quién es el que escucha, quién es el que comanda, para que todos estos sentidos sean los subordinados y no al revés. Entonces, ¿cuánto dependés del cuerpo, de los ojos, del sexo, de la comida, de las manos, del hacer, del tener? ¿Cuánto apego tenés a eso? ¿Cuánta identificación? ¿Cuánto atrapado estás con eso que hace que tengas miedo y que estés limitado y no fluyas? Y no reconozcas que el alma es feliz, es completa y no necesita nada. Está de paseo observando lo inmenso, lo infinito en lo limitado. Cuando reconozcas en lo limitado lo ilimitado, cuando reconozcas la abundancia divina aquí, te liberaste. Mientras seguís atrapado, identificado como el hacedor. Entonces les dejo para que sigan reflexionando y sigan generando espacio dentro de ustedes para reflexionar. Sarva Mangalam. Sarva Mangalam. Dhanyavad. Bendiciones. Dhanyavad, Mataji. Todas las bendiciones para que se les haga el espacio interno para reflexionar y sentir la divinidad. Dhanyavad. 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 Dhanyavad, Mataji. Dañaba. Dhanyavad, Mataji. Manténganse en sintonía antes de ir a dormir, acuérdense. Así lo voy a hacer, Mataji. Que tengas buen descanso. Dhanyavad. Sarva Buen Mangalam. descanso. Sarva Mangalam.